soy Ahmed. Somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esto que es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy el Dr. David Lezama y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan muchísimo. ¿Cuántos carbos debo de comer si lo que quiero es bajar de peso? Y alrededor de esto muchas preguntas. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Cuáles son los mejores? ¿A qué hora los debo de comer? ¿Es cierto que los carbos en la noche engordan? ¿Pero por qué sí o por qué no? Bueno, pues de eso te voy a platicar el día de hoy en este episodio. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy acerca de este tema que seguramente si tú te metes a internet y buscas carbohidratos para la pérdida de peso, encontrarás desde no, son lo peor que tú puedes escoger o solamente puedes comer este carbohidrato mágico que no te hará subir de peso o después de las 5 de la tarde ya no comas carbohidratos porque se convierten mágicamente en grasa o solamente si tu cuerpo te lo pide, aprende a escucharlo. Y todo eso puede o no ser verdad. La verdad es que la respuesta exacta a esta pregunta es depende. Depende, y primero te quiero dar el contexto de por qué. Pero lo que sí te quiero dejar muy claro es que los carbohidratos, así como las proteínas, así como las grasas, son fundamentales, pues cada uno de estos macronutrientes tiene funciones específicas en nuestro cuerpo. Como te decía, una de las primeras cosas, si tú le preguntas si hiciéramos un juego como 100 mexicanos dijeron, por ejemplo, la respuesta más popular para bajar de peso sería dejar el pan, las tortillas y los refrescos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que quitando los carbohidratos de su dieta, el resultado se va a dar mágicamente. Ya hemos hablado en otras cápsulas que para que tú logres una pérdida de peso o para que tú logres una pérdida de grasa corporal, primero, no es suficiente con la alimentación. Bueno, para el peso sí, yo podría crear un déficit. Déficit quiere decir que voy a necesitar más energía de la que estoy consumiendo, o dicho más fácil, voy a comer menos energía de la que estoy gastando, se va a crear un déficit y mi cuerpo va a empezar a bajar a razón de 7 calorías equivalen a 1 gramo. Eso es lo que nos dice la mayoría de las referencias bibliográficas. Pero cuando yo solamente hago dieta, hago mi restricción, mi déficit a través de la dieta, mucho del peso que voy a perder va a ser a expensas de la masa muscular. Por ahí hay referencias que nos dicen que más o menos la mitad del peso que se pierde es a expensas de la masa muscular y eso estoy seguro que es algo que nadie está buscando. Por eso siempre te digo que cuando estamos buscando hacer un cambio en la composición corporal, es importante, muy importante, que exista un equilibrio entre nutrición, entrenamiento y descanso.
Pero te digo, la fuerza de las redes sociales, los enfoques cetogénicos, las dietas muy bajas en carbohidrato, que todo lo queremos rápido, se ha convertido en una herramienta. Y algo también que es muy importante y es la gran razón de estas cápsulas es que no todo lo que vas a ver en redes sociales te dan el contexto completo y es muy fácil sacar una información fuera de contexto por quererlo hacer sensacional o por querer resultar innovador en ciertas cosas. Ahora, cuando estamos haciendo un déficit, sí, claro que hay enfoques, diferentes tipos de enfoques, todos creando un déficit, pero lo que te quiero decir es que no hay un solo camino para llegar a la meta. Yo puedo hacer una dieta con un déficit y con carbohidratos elevados y proteína y grasas, sí. También existen las dietas altas en proteína y bajas en carbohidratos. Existen las dietas muy bajas en carbohidratos. Existen las dietas cetogénicas que casi no llevan carbohidratos. Existen las dietas bajas en grasa y todas funcionan, sí, pero no todas funcionan para todo el mundo. Si yo bajo los carbohidratos, por ahí no me quiero meter en demasiados tecnicismos, pero para que los carbohidratos sean transportados al interior de nuestros músculos, utilizan un poco de agua. Entonces, el primer efecto cuando yo dejo de comer carbohidratos es que digo, wow, ¿cómo me estoy compactando? ¿Cómo me estoy haciendo chiquito y desinflamando? Lo cual puede reforzar en mi mente la idea de que quitar los carbohidratos es el camino a seguir. Pero recuerda que nuestro cuerpo utiliza los carbohidratos como fuente preferente de energía. Es lo que más fácilmente nuestro cuerpo puede utilizar para formar ATP. De hecho, hay algunos órganos como el cerebro, por ejemplo, que básicamente utilizan glucosa y si no hay glucosa, el cuerpo tiene que hacer un proceso adicional que se llama gluconeogénesis, que es formar glucosa a partir de cosas que no son glucosa, como las grasas, como el piruvato, como las proteínas, pero el cuerpo lo que más fácilmente, su sustrato preferido para formar energía, definitivamente son los carbohidratos. Entonces, yo voy a crear un déficit, sí. ¿Y cuántos carbohidratos voy a poner en ese déficit? Pues mucho va a depender, uno, del total de la ingesta diaria de calorías. Ya en otras cápsulas te he mencionado que una restricción demasiado severa, lejos de actuar a tu favor, a lo mejor al principio vas a perder los primeros 3, 4 kilos de manera acelerada, pero después el cuerpo va a entrar en un estado de emergencia, va a hacerse más rebelde en perder la grasa y va a empezar a utilizar sustratos adicionales como los aminoácidos de tus músculos antes de sacrificar sus reservas de grasa porque el cuerpo no sabe cuánto tiempo lo vas a tener en ese estado de privación de energía. Entonces, dietas de menos de 1200 calorías no son para nada recomendables porque comprometen esa parte. Pero también depende, no va a gastar lo mismo, o sea, el peso, el gasto de calorías, aunque hay muchísimas formas para calcularlo, una es todas usan en consideración el peso y a partir de ahí se calcula de manera muy sencilla, con tablitas, con cálculos más elaborados, pero hay dos cosas que se toman en cuenta. ¿Cuánta energía yo gasto en reposo y cuánta energía gasto sumando mis actividades y procesos fisiológicos como la digestión, como el gasto no derivado del ejercicio y como mi ejercicio? Entonces, depende también de cuántos carbohidratos voy a ponerle en mi dieta, pues qué ejercicio estoy haciendo. Si es un deporte de resistencia me refiero, por ejemplo, triatlón, corredores de maratón, corredores de distancia, nadadores de distancia, ciclistas. Está demostrado y cada vez mejor demostrado que los enfoques demasiado bajos en carbohidratos, si estamos hablando de rendimiento deportivo, no son la mejor opción. Entonces, esto es, como te decía, porque el cuerpo prefiere los carbohidratos y entonces mientras más intenso o más largo es el desempeño de tu ejercicio, pues más cantidad de carbohidratos va a necesitar. Por eso es que tú ves a los ciclistas o a los corredores de largas distancias, sea en montaña, sea en la ciudad, sea en maratones o sea en trails, que llevan sus abastos, llevan fuentes de carbohidratos, los ves con geles, con gomitas, con bebidas preparadas que tienen un poco de carbohidratos, un poco de proteína, electrolitos, pues el cuerpo necesita reponer para poder seguir funcionando. Te decía que nosotros podemos determinar la ingesta calórica diaria de muchas maneras, en otras cápsulas ya te he compartido, pero rápidamente, si tú eres
hombre y tienes una actividad moderada, que quiere decir que haces ejercicio por lo menos 5 veces a la semana, 1 hora y media, multiplica tu peso por 38 y te dará una idea muy aproximada de cuántas calorías necesitas para mantenerte. Si eres mujer, haz lo mismo, pero en lugar de 38, multiplícalo por 35 y así tendrás una idea aproximada. Busca las cápsulas en las que hablamos un poquito más de esto. Hay otros métodos, pero si tú quieres bajar de peso, hay que crear un déficit. ¿Un déficit de cuánto? De más o menos 500 calorías, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos carbohidratos hay en mi dieta? Bueno, pues hay una cosa que se llaman equivalentes alimenticios, que es como una cantidad de alimento que ya está determinada. Hay equivalentes de carbohidratos, hay equivalentes de proteína, equivalentes de grasa, pero que más o menos tienen la misma cantidad de calorías y de valor nutricional. Y en resumen, un equivalente de carbohidratos tiene en promedio 70 calorías y 15 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína. Un ejemplo, una tortilla es un equivalente de carbohidratos, una rebanada de pan de caja es un equivalente de carbohidratos, un cuarto de taza de arroz hervido es un equivalente de carbohidratos, media taza de pasta cocida es un equivalente de carbohidratos, una porción de fruta es un equivalente de carbohidratos, más carbohidratos simples, aunque es fructosa, pero así hay tablas. Tu consejo, si vives en México, puedes consultar el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y si no, busca en internet equivalentes alimenticios y te va a dar muchas ideas para que tú puedas encontrarlo. Ahora, otra cosa es que aprendas a leer las etiquetas. Las etiquetas de los productos traen la información nutrimental. No sé si tú vives en México, hace poco sacaron un sistema de sellos en el cual si tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, ya hemos hecho una cápsula de esto, búscala también. Te invito por ahí a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es Amed, le des like y actives las notificaciones. Y también, desde luego, síguenos en las redes sociales, síguenos en Facebook como Amed y síguenos en Instagram como AmedWeb. Hay toda una etiqueta como esta que tú ves aquí, debe de tener el total de calorías y ahora una de las cosas que han cambiado es que antes el tamaño de la porción lo determinaba el fabricante y era un elemento que podía crear mucha confusión. Pero ahora el tamaño de la porción existe, pero además tiene que traer por 100 gramos para que tú puedas comparar un alimento contra otro. Y en relación a los carbohidratos deben de decir carbohidratos totales y además fibra, azúcares y azúcares añadidos. Y entonces tú vas a tener el total, vas a tener el desglose que debe de sumar el total, porque el desglose suma para el total. Entonces, por ejemplo, si un alimento tiene una cantidad relativamente alta de carbohidratos, pero mucho de eso es fibra, probablemente es una mejor elección que un alimento que tenga la misma cantidad de carbohidratos, pero que tenga casi todos los carbohidratos de azúcares añadidos, que son azúcares simples, que si no las utilizas se van a ir directo a la grasa, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes clasificaciones de carbohidratos, también te he platicado ya de las mejores selecciones de carbohidratos, pero todos se dividen en simples, que son los carbohidratos de cadena corta, como por ejemplo la glucosa, la lactosa, que es el azúcar de la leche, la maltosa, que es el azúcar, la sacarosa, perdón, que es el azúcar de mesa, la maltosa es el azúcar de la malta, las frutas que tienen fructosa, que es un azúcar simple, pero las frutas en general son parte de una alimentación saludable, porque como tienen fibra, eso retrasa la absorción de los carbohidratos, pero además la fructosa en particular tiene un camino metabólico diferente. Lo que debe de ser la gran mayoría de los carbohidratos de tu dieta son los carbohidratos que se llaman complejos, cereales como el maíz, la avena, el trigo, el amaranto, la quinoa, tubérculos como la papa, el camote, la yuca y las leguminosas como el frijol, las lentejas, el garbanzo, la soya y además las leguminosas son ricos en proteína vegetal, tienen una mezcla de carbohidratos y de proteína. ¿Qué debes de evitar? Los alimentos ultraprocesados, que ya te hemos hablado mucho de ellos,
generalmente, ¿qué tienen? Tienen excesos de grasas, tienen exceso de carbohidratos simples, azúcares añadidos y de sal. Entonces, los ultraprocesados de vez en cuando, pero procura eliminarlos de tu dieta y sustituirlos siempre por una opción más saludable. ¿Cuáles son las mejores fuentes entonces? Pues las frutas, los cereales, las leguminosas, los vegetales tienen un poquitito de carbohidratos, pero es tan poco significativo por la cantidad de fibra que tienen, que generalmente tú vas a ver que los vegetales son libres en la mayoría de los planes. El problema está con los procesados, los que tienen azúcar, los pastelitos que vienen embolsados, las papitas que vienen embolsadas, porque además de ser carbohidratos tienen grasa y tienen sal, y ya habíamos hablado en otros que crean adicciones. Si tú ves un yogurt que no tiene azúcares añadidos, eso es bien común en los yogurts, porque a final de cuentas los hacen de la leche. La leche tiene azúcares propios de la leche, pero si le añaden azúcares, se convierte en un alimento con demasiados azúcares simples. Así es que aprende a leer y escoge los yogurts que no tengan azúcares añadidos, y además el yogur griego tiene un poco más de proteína, que es otro tema, ¿ok? Entonces, consúmelos los menos procesados posibles. Hablamos de los cereales, consume los cereales en su opción menos procesada. Por ejemplo, en lugar de comerte un sobrecito de avena que tiene sabor y que tiene disque pedacitos de frutas, pues mejor consume avena normal, remójala, cuécela, ponla en tus licuados, haz muchas cosas que te pierdan. Recuerda que los cereales y las leguminosas generalmente requieren algo de cocción. Muchos vegetales también se absorben mejor cocidos, las frutas son crudas y te van a dar esa sensación de dulzor. Ahora, esta pregunta siempre me la hacen. ¿Es necesaria? ¿Realmente indispensable? ¿Solamente puedo bajar de peso? Que ya te lo respondí hace ratito que no, pero solo puedo bajar de peso si dejo los carbohidratos, y la respuesta es no. Hay enfoques como el enfoque cetogénico, como los muy bajos en carbohidratos, pero si tú eres un deportista que corre, que nada, que hace ciclismo, no es la mejor opción. Probablemente tu cuerpo se va a ir adaptando, pero definitivamente no es la mejor opción y no vas a estar en la plenitud de tu rendimiento. Si es una persona sana, sin una condición subyacente, no hay realmente determinado una cantidad mínima. Gracias a esas alternativas que mi cuerpo hace de formar glucosa de otros sustratos, como las grasas, como las proteínas, como el piruvato, cuando no hay glucosa en la sangre disponible o a través de la alimentación. Pero más o menos, si tú estás pensando en perder peso y quieres ensayar el enfoque de tomar menos carbohidratos, ya para ir cerrando esto y que no digan, pues me hablo de todo y de nada, sí te voy a dar cuántos, de 1 a 3 gramos por kilogramo al día. Vamos a suponer que tú pesas 70 kilos y tomas 3 carbohidratos, 3 gramos de carbohidrato, tendrías 70 por 3, 210 gramos de carbohidratos, y eso pues realmente te va a dar para comer varios equivalentes de carbohidratos al día. Si te vas al enfoque más pequeño de 1 gramo, que la verdad no te lo recomiendo a menos que sea por un periodo muy corto o con un fin muy específico, porque solamente serían 70 gramos de carbohidratos, que son 2 equivalentes y un tercio. O sea, sí te sentirías con baja energía, sobre todo al principio, y sobre todo no es la única opción para lograrlo. Así es que puedes ensayar, claro, ve cuál te queda mejor. Yo creo que con 3 gramos de carbohidratos, 2 gramos de carbohidratos, tu cuerpo puede funcionar perfecto, pero busca más información. Y sobre todo, algo muy importante, si tú quieres hacer un plan alimenticio completo y no tienes todo el conocimiento, todas las herramientas, lo mejor es que te asesores con un experto asesor nutricional, con un nutriólogo, para que realmente todo esto vaya enfocado hacia el mismo camino. Tu nutrición, tu entrenamiento y tu descanso. Cuéntame en los comentarios, ¿a ti te va bien con una dieta baja en carbohidratos? ¿Qué resultados has tenido? ¿Te va mejor con unos carbohidratos moderados? ¿Qué deporte haces? Y también queremos saber de más de qué temas quieres hablar para que estas cápsulas sean realmente interesantes para ti. Si tienes dudas, mándanosla por WhatsApp al 56 26 19 80 78
o bien por correo electrónico al correo coordinación@amedweb.com y con gusto prepararemos contenidos para responderte estas preguntas, porque recuerda que el objetivo de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti es justamente llevarte información que te ayude a vivir tu estilo de vida fitness plenamente. Si tú eres entrenador o quieres ser un entrenador, te invito a que te inscribas a la Semana de la Nutrición y Suplementación Deportiva del Entrenador que vamos a tener en la próxima semana. Te dejo el enlace para que te puedas inscribir, es totalmente gratis y ahí tú vas a descubrir cómo te puedes certificar o cómo te puedes formar para ser un instructor. Ya te dije, las redes sociales, te repito, Facebook y YouTube, AMED, Instagram, AMED Web, y esto, que también lo encuentras en podcast, lo encuentras en tu plataforma favorita. También visita nuestra página www.amedweb, donde encontrarás muchísima información. Y pues no me queda más que mandarte un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima cápsula de esto que es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Soy el doctor David Lezama y estamos en contacto a través de este medio.